Hola a todos, el tema que nos corresponde a nosotros es clasificación. Mi grupo está conformado por Dairo Iván Bermúdez, Paola Andrea Quintero Casado, Astrid Yolanda El Jure y quienes hablan María José Arrieta. Buenas, mi nombre es Paola Andrea Quintero Casado y el día de hoy voy a exponer clasificación y evolución. El mundo vegetal es increíblemente diverso en tamaño, colores y forma. Durante siglos y con diversos propósitos, naturalistas, filósofos, químicos, botánicos y zoólogos, entre otros aportadores a la naturaleza, intentaron ordenar de alguna manera los ejemplares de seres vivos que aparecían. Era fundamental para poder reconocerlo y transmitir todo este conocimiento que ellos iban adquiriendo, principalmente en términos de su utilidad. Surgieron por ello diferentes sistemas de clasificación, pero ninguno conseguía recopilar toda esta información con claridad y todas estas descripciones de cada una de las especies. Tampoco la identificación de las especies y variedades que cada una tenía. La consecución de un criterio irracional de clasificación de los vegetales ha sido una preocupación en este estudio de la botánica. Y sabemos que fue Linneo quien consiguió esta clasificación. Pero para poder llegar hasta aquí, él tuvo que haber pasado y haber visto un gran proceso anteriormente que lo ayudó a llegar a Linneo, quien logró esta clasificación. Pero para poder llegar a esta clasificación pasaron muchas cosas atrás, las cuales fueron muy importantes para que él lograra esta clasificación tan importante. Aristóteles y su discípulo Teofrasto desempeñaron un papel muy crucial para la clasificación de la botánica, y es que ellos trataron de establecer criterios que permitieran clasificar a animales y plantas en forma sistemática y geográfica. Teofrasto clasificó los vegetales en árboles, arbustos y hierbas, llegando a describir la morfología y en centenares de plantas. Ya en el siglo I de nuestra era, Dioscórides describía su materia médica, las propiedades terapéuticas de muchas plantas, todas esas plantas que servían para la medicina. En aquellos tiempos se utilizaban largos polinomios para describir las especies, como por ejemplo Carline, Aclaure, Unifloro, Florae, Delebiore, para denotar a Carlina cauris. Muy difícil de decir. Ya en los siglos XV y XVI, la botánica se desarrolló con unas disciplinas científicas separadas de la arbolistería y la medicina, si bien continuó contribuyendo a ambas. Diversos factores permitieron el desarrollo y el progreso de la botánica en este siglo. La inversión de la imprenta, la producción del papel para la elaboración de barbario y el desarrollo de los jardines botánicos. Todo ello unido al desarrollo del arte y la ciencia de la navegación, que permitió la realización de expediciones botánicas. En el siglo XVI se posó el concepto de género e inició la simplificación de la nomenclatura botánica. Pero ha sido Carlos Linneo la figura más destacada dentro del campo de la botánica, siendo considerado como un inminente científico del siglo XVIII, que dedicó la mayor parte de su vida a estudiar y clasificar plantas y animales. Hoy en día se le reconoce como el padre de la taxonomía. Él fue el inventor del sistema binomial de clasificación de especies que se utiliza en la actualidad. Este sistema reúne dos importantes requisitos: precisión y concisión. Además, ya no haría falta utilizar largos polinomios para describir las especies. Sería suficiente el empleo de estas dos palabras. Ahora viene la clasificación lineal, en donde publica el sistema Nature, el cual clasifica las plantas artificialmente basado en caracteres florales.
clasifica las plantas en 24 clases, 23 clases con flor y una clase criptogamia para las plantas sin flor. También reunió a las plantas clasificadas en 24 grandes grupos, según la semejanza o diferencia en el número de disposición del órgano reproductor. Linneo recopiló y sintetizó gran cantidad de información de épocas anteriores, las cuales le ayudó para todos sus aportes en esta clasificación. También mejoró el sistema de nomenclatura binomial. Así, a su vez, también realizó publicaciones en la distribución de sus obras. Linneo notó la falla de su sistema y trató de buscar muchas alternativas. Su concepto de la constancia y la morfología de cada especie fue un obstáculo obvio a la hora de lograr establecer un sistema natural, ya que esta condición de la especie negaba la existencia de la selección natural. Con el anterior trabajo de Darwin, otros científicos también habían preparado las mutaciones, por lo que la idea de que las especies eran inmutables. Y pues eso ya estaba en tela de juicio. Después de estas publicaciones, en 1859, el origen de las especies de Darwin, obviamente, y de la teoría evolutiva. Luego de que esto adquiriera una mayor aceptación, los taxónomos comenzaron a ver la clasificación de otra manera, otro punto de vista. Que en lugar de agrupar los organismos, crearon árboles genealógicos que reflejaban los enfoques de la filogenia. Y Linneo se sentía muy intrigado por la sexualidad de las plantas. Tanto así que las clasificó en grupos según el número, la unión y la longitud de las partes masculinas y femeninas. Él lo que hizo fue agrupar las plantas y flores y simplemente porque no poseían fases sexuales visibles. Las comparaba la sexualidad vegetal con la humana. Describía las partes de las hojas con en la terminología humana. Bueno, los sistemáticos utilizan un repertorio de caracteres para clasificar los organismos. Al clasificar estos organismos, los sistemáticos modernos analizan muchos de los mismos caracteres que han podido observar durante millones de años. Además, estos caracteres recientemente descubiertos con el microscopio. Por ejemplo, las plantas suelen clasificarse atendiendo a su estructura reproductora, como las semillas y los frutos, y algunos de los grandes grupos de las plantas. Los datos moleculares desempeñan un papel muy importante, debido a que en la clasificación filogénica estos datos moleculares pueden ser una herramienta de gran valor para identificar esta relación y las similitudes del ADN y el ARN y las proteínas que indican que los organismos están íntimamente emparentados, relacionados entre sí. Los datos moleculares también pueden evidenciar de una manera considerable las similitudes físicas fueron heredadas de un antepasado común. Después de todo esto, la información genética de los códigos, el ADN y el ARN para las proteínas necesitaban un organismo para esas características, una técnica. Bueno, estos últimos años los sistemáticos han logrado, además de comparar la secuencia de los nucleóticos, el ADN y el ARN de distintos organismos, en un principio organizaron las secuencias parciales construyendo un mapa de instrucción del ADN, como las enzimas de las restricciones que cortan el ADN. En los lugares en donde se localizan, las secuencian con bases y con explicaciones en un mapa, en donde se producen estos cortes de muestras de las diferentes especies. Y bueno, aquí va un poco de la clasificación y evolución de la botánica y de este tema tan importante. Muchas gracias. Continuando con el tema de clasificación, el primer tema que les voy a poner son los sistemáticos han revisado el número de los reinos.
Sabemos bien que a mediados del siglo XIX los organismos se clasifican como animales y vegetales, para distinguir los hongos, las bacterias y los organismos denominados protistas. Se extendió un sistema de 5 reinos, como lo son Animalia, el Fungi, Plantae, Protista y el Monera. Entonces, el reino protista engloba a todas las eucariotas que no eran animales, hongos o plantas, y el reino Monera incluía a todas las procariotas. Entonces, asimismo, muchos organismos han presentado una combinación de características de los vegetales, los hongos y los animales. Poniendo un ejemplo sería el microscopio de las euglenas, ¿sí? Que suelen habitarse estas en aguas estancadas, llevadas a cabo de la fotosíntesis como un vegetal, pero absorben el alimento como un hongo y se mueven como un animal. Bueno, los datos moleculares han servido para identificar unos superreinos llamados dominio. La mayoría de los sistemáticos han adoptado actualmente un sistema formado por 3 dominios, sí, basados en diferencias moleculares como el dominio de las arqueas y el dominio de las bacterias. Están formados por distintos tipos de procariotas, mientras que el dominio de las eucarias engloban todas las eucariotas. Bueno, entonces, el dominio de las arqueas y el dominio de las bacterias son 2 grupos de procariotas muy totalmente diferentes. Sí, puede parecer extraño de que 2 de los 3 dominios de la vida estén formados por criaturas muy microscópicas. Entonces, después de todo, una persona común probablemente piense de que una bacteria es una bacteria. Pero sin embargo, de finales de la década de 1970, los estudios moleculares de la secuencia ADN y ARN revelaron que las procariotas que vivían en condiciones extremas, sí, como medios muy calurosos o medios muy salinos, difieren de manera significativa en su estructura celular, particularmente un ARN de otras procariotas. El dominio de las eucarias comprenden protistas, animales, hongos y plantas. Los sistemáticos evalúan cómo dividir el reino protista en varios reinos. El reino Animalia está provocado por eucariotas pluricelulares que ingieren alimento. El reino Fungi también está formado por eucariotas pluricelulares que ingieren alimento, pero este posee una pared celular compuesta por quitina. Entonces, el reino... Bueno, compañeros, como bien saben, mi nombre es Dairo Bermúdez. Yo les voy a hablar de el futuro de la clasificación. Resulta y pasa que en el año 1804 una expedición compuesta por los señores Lewis y Clark marchó a explorar el oeste americano. Uno de los objetivos principales de esta expedición era encontrar nuevas especies de plantas y animales. Bueno, el presidente de esta época les ordenó a ellos que tomaran nota de absolutamente todo lo que fuera digno de atención: el suelo y la superficie terrestre del país, el crecimiento y producción de vegetales, de verduras, las fechas en las que cada planta era capaz de producir y en las que también perdía sus flores y hasta sus hojas. Bueno, solo dicha exposición logró encontrar 122 especies animales y 115 especies vegetales. 2 siglos después, la era de los descubrimientos estaba lejos de llegar a su fin, porque tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo siguen encontrándose nuevas especies, tanto de animales como vegetales. Eso es todo por el lado aquí del futuro de la clasificación. Bueno, hay nuevas especies que esperan ser descubiertas. Actualmente hay un proyecto general conocido como Whole Species Foundation, que traduce Fundación de todas las especies, que trata de hacer un inventario de todas las especies vivas de la Tierra para el año 2025. Actualmente se han identificado alrededor de 2 millones de especies, aunque dichos cálculos de estas especies que esperan ser descubiertas alcanzan hasta los 100 millones de especies. Dichos cálculos están basados en investigaciones de especies previamente desconocidas en regiones concretas. La mayoría de especies que aún no han sido descubiertas viven en selvas tropicales, y estas selvas tropicales abarcan el 0,2% de la superficie terrestre.
Cabe recordar que estas selvas tropicales podrían contener hasta el 50 y el 70% de las especies de la Tierra. Sin embargo, hay que resaltar que estas selvas tropicales están siendo destruidas a una velocidad alarmante y hay unas especies que se podrían extinguirse antes de que los científicos pudieran descubrirlas o identificarlas. La clasificación de organismos posee beneficios prácticos. Bueno, la clasificación y conservación de las especies puede tener numerosos beneficios médicos. Por ejemplo, la identificación de plantas estrechamente relacionadas entre sí pueden ayudar a descubrir fuentes de medicinas. Si una determinada especie contiene un compuesto químico utilizado como medicina, otra especie emparentada con esta puede contener el mismo compuesto. Actualmente el 25% de los compuestos medicinales son extraídos directamente de una planta. Y las especies que quedan por descubrir, pues imagínense, podrían ser un enorme potencial para la fabricación de nuevos productos medicinales. Los campos de la medicina y de la patología también pueden verse beneficiados por los procariotas, de los cuales provocan varias enfermedades, algunos provocan varias enfermedades. En cuanto a la botánica sistemática, también puede ayudar a la contribución de la productividad agrícola. Los estudios de la clasificación ayudan a localizar parientes silvestres de las plantas cultivadas. Los genes de estos parientes silvestres que se muestran resistencia a enfermedades o estrés medioambiental pueden transferirse a plantas de cultivo, mediante cruzamiento tradicional o mediante ingeniería genética. Asimismo, el descubrimiento de nuevas especies de plantas puede generar nuevos cultivos y añadir así más variedad a estrictas dietas alimenticias a la población mundial. Igualmente, el descubrimiento de nuevos cultivos farmacéuticos o alimenticios puede permitir el sustento de los agricultores, que los pueden utilizar para venderlos como cultivos de exportación.